Nos encontramos nuevamente aquí como todos los jueves en la clase de astrología de primer año que damos como parte de la UILA, la Universidad de Astrología. En esta ocasión voy a hablar de el parte de la fortuna. El parte de la fortuna es muy importante, como todo lo que vemos, pero en especial la fortuna y el infortunio son dos partes arábigos que vamos a interpretar sí o sí en una carta. Siempre, en cualquier programa que ustedes entren, les va a aparecer la fortuna y el infortunio. Y es muy, muy útil que ustedes conozcan qué es este parte. Bueno, el parte de la fortuna, como su nombre lo indica, pues está vinculado a la buena suerte, a la fortuna y a los eventos que van a ser afortunados en nuestra vida. El símbolo es este, es un símbolo en el Armón, en el Kepler aparece en azul, dándonos esta idea de Júpiter, de la abundancia y de la buena fortuna. Y bueno, se dice que el parte es un parte que va en las personas que nacieron del día, es el parte que corre el arco solar que se forma entre el ascendente, el sol y la luna. En uno se suma, en uno se resta, dependiendo si la persona nació con el sol arriba del horizonte o debajo del horizonte. Afortunadamente, ahora pues todos los programas nos lo calculan de inmediato y nosotros no tenemos nada más que interpretarlo. Pero bueno, es importante conocer de dónde viene. Y como todo cualquier palabra que vamos aumentando en este saber astrológico, pues a mí me gusta hablar de la etimología. Y bueno, fortuna se dice que es una palabra que viene del latín, exactamente fortuna, y que a su vez emana de force, esto significa casualidad o suerte. En este aspecto, la riqueza de la interpretación es muy abundante, porque miren, si yo a cada uno de ustedes les pregunto, ¿qué es para ti la fortuna? Pues unos me van a decir, pues para mí la fortuna es que mis papás estén vivos. Para mí, otro me puede decir, pues para mí la fortuna es tener un techo en donde vivir y algo calientito que comer, sobre todo en esta época invernal. Otro me podrá decir, pues para mí es tener amor, otros dinero, otros viaje, otros posesiones, en fin. La fortuna va a estar marcada de mil maneras en la vida de cada uno, dependiendo de pues el nivel económico que tengamos, el nivel de creencias, la idiosincrasia y bueno, muchos aspectos. Pero desde el momento mismo en que nosotros nacemos, la fortuna ya está marcada en nuestra carta. El otro día me platicaban de una niña que tenía que nacer en cierta fecha y se tardó 3 días más y nació con aspectos así maravillosos. Y me decía la abuela, fue tan lista que se esperó hasta que astrológicamente los aspectos eran muy afortunados. Y bueno, pues esto está marcado en nuestra carta natal. Al momento de nacer, de acuerdo a la posición que tenga la luna, el ascendente y el sol, pues ahí va a caer el parte de la fortuna. Y en el caso del infortunio, pues el aspecto que tenga el ascendente con Marte y Saturno. Bueno, retomando el caso de la fortuna, pues la fortuna es como, vamos a pensar que nosotros estamos con nuestra madre en el momento del parto. Y al salir es como si rompiéramos una galleta de estas chinas de la buena suerte, ¿no? Y entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero son en verdad maravillosas, porque uno tiene un problema y la rompes y te dice, tu suerte va a cambiar a partir de no sé qué, porque no sé qué. Y si tienes una cita, te va a decir, encontrarás la persona ideal. Bueno, son en verdad mágicas en el sentido en que uno adopta la información de la hojita de la galleta y la haces parte de tu vida, ¿no? Lo creas o no, eso no importa. Lo que sí tenemos que creer es que así como rompemos la galleta, al romper
todo el aspecto interior de nuestra madre y llegar al mundo, nosotros también tenemos asignada una rueda de la fortuna. Y bueno, estas ruedas de la fortuna, pues las vamos a ir conociendo detenidamente dependiendo de las cartas. Si las personas tenemos una rueda de la fortuna en la casa 1, bueno, pues ahí va a haber un aspecto afortunado, que tendrá que cantar en el aspecto personal. Pero bueno, un poquito antes de entrar en las casas, me gustaría decirles que de acuerdo al color del que se va a teñir la fortuna en nuestra vida, porque la fortuna, que es un aspecto que está marcado natal, sabemos que en las revoluciones todo se mueve. En los tránsitos también y en las técnicas de Atasires también. Entonces, esa fortuna va a tomar diferentes matices. A veces va a aparecer con un buen galán en un viaje increíble. Otras veces nos va a aparecer, vamos a aparecer en escena con un bebé en los brazos. Otras veces nos apareceremos en escena cobrando un dinero y algunas otras ganando un juicio. Entonces, todos estos matices que va a tomar la fortuna en nuestra vida, es muy importante que nosotros, que ahora conocemos los maravillosos recursos de la astrología, que nos da la astrología, podamos ir previniendo, la fortuna entra a la casa 9, seguro te va a premiar o con un viaje o con un nieto. Que ahora me tocó la fortuna en la casa 2, pues estarán favorecidos los asuntos del dinero. Y bueno, hablando de esto, pues aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si la persona tiene la fortuna en la casa, la rueda de la fortuna en la casa 5, pues va a señalar que nos vamos a sentir afortunados por nuestros hijos, nuestros amigos íntimos, nuestros hobbies, pero es muy importante que conozcamos, como ya lo sabemos, que en esta casa están los juegos de azar y que es posible que en la vida de la persona se manifiesten estos de una forma, como la rueda de la fortuna nos lo señala, muy afortunada. Por otro lado, si la rueda de la fortuna nos cae este arco que va del sol a la luna, más o menos añadido al ascendente, bueno, nos cae este arco del parte de la fortuna en la casa 3, pues todos los aspectos de los que nos habla la casa 3, pues estarán afortunados. Como pueden ser novios, primos, vecinos, amantes. Maravilloso, ¿no? O sea, una persona que tiene la fortuna en la casa 3, pues nos podría contar cosas maravillosas de su vida en este sentido. Cuando la rueda de la fortuna, por ejemplo, nos cae en casa 9, como les digo, si no la tienen natal, no se preocupen, porque habrá alguna revolución solar en que les caiga la rueda de la fortuna en esta casa. Y entonces vamos a disfrutar de nietos, vamos a hacer viajes espirituales, que siempre me quisiera meditar a la India. Bueno, pues ahí está. Ese año te vas a meditar a la India. Que siempre quise ir a un viaje de misionera, pues te vas. Todos los asuntos a los que se refiere la casa, incluyendo nuestras maestrías y los estudios superiores, se verán favorecidos cuando el parte de la fortuna nos llegue a la casa 9. Y para quienes tengan la rueda de la fortuna en la casa 7, pues miren que se va a privilegiar en su vida. Se va a favorecer las relaciones que tienen con los otros, como puede ser el esposo, los sobrinos, los socios. Y también recordemos que en esta casa, cuando hablamos de 7 por 12, 84 en Atasire, sabemos que los asuntos legales pueden ser favorecidos porque en esta casa es donde los vamos a localizar. Entonces, es muy importante saber también que si la fortuna se encuentra partil, es decir, en conjunción con algún otro planeta o a más o menos de 2 grados, pues ahí, dependiendo de la energía esencial del planeta,
pues vamos a tener una situación afortunada. La cereza del pastel va a estar en los casos fortuitos, en los casos que no nos imaginamos que van a pasar, en esas sorpresas maravillosas que cuando uno tiene un premio de este tipo en la vida, pues bueno, es algo maravilloso. Astrológicamente podemos esperar que en cada una de nuestras cartas la fortuna va a marcar el punto en donde, gracias a estos maravillosos partes arábicos, vamos a tener un puntito de gozo. Así como los planetas en gozo, bueno, pues nuestra carta se va a ver afortunada en este sentido. Los partes arábigos, que es lo que realmente es el parte de la fortuna, es un parte arábigo, está calculado y establecido desde la antigüedad. En realidad son puntos imaginarios, pero bueno, es el arco, como les decía, el arco que va del ascendente, que somos nosotros los que nos estamos moviendo, y la distancia que hay entre el Sol y la Luna. Esto pues es sencillo porque podemos encontrarlo ya calculado en nuestro cualquier programa. El Harmon y el Kepler lo tienen considerado. De todas formas, subiré un tutorial para quien tenga interés en poderlo hacer de una forma manual. Este conocimiento afortunado se va a llamar el parte de la fortuna. Y esta parte, bueno, algunas personas asignan el hecho del cálculo del parte de la fortuna a los astrólogos que existieron en la época helenística. Ptolomeo, por ejemplo, Ptolomeo dice que hacia el año 150, él ya observaba el parte de la fortuna. Y él mismo es el que nos da esta fórmula de la que hablaba al principio y dice que el parte de la fortuna va a ser, para las personas que nacen de día, va a ser el ascendente menos la distancia que hay del 0 de Aries al Sol, más la distancia que hay del 0 de Aries a la Luna. Luego, para las personas que nacieron de noche, es una fórmula que es igual al ascendente más la distancia que hay del 0 de Aries, siempre considerando el 0 de Aries al Sol, y la distancia que hay menos la distancia que hay del 0 de Aries a la Luna. Otra persona que habló de este tema del parte de la fortuna fue Marcus Manilio, que escribe en el Astronomicon hacia el año que fue redescubierto, o sea, el libro fue escrito sobre el año 50-100 y fue redescubierto hasta el siglo XV. Él ya hablaba de las partes de la fortuna y del infortunio, y en cuanto al parte de la fortuna, él le llama sortes, como decíamos al principio, la etimología de la palabra. Y va a otorgar especial atención al parte de la fortuna. Todo fundamento de la fortuna, o bien ya sea que las 7 estrellas lo incrementen, como les decía, cuando hay una conjunción. Este es un grabado del poeta Lucrecio, porque el libro está escrito de una forma poética. Marcos Manilio habla de esta obra que aquí está puntualizado, fue escrita en el año 30, del 30 al 40. El poeta es un poeta romano, Marco Manilio, se sabe poco de él, pero su obra, que está reconocida como la astronómica, pues fue bastante leída durante todos estos años, durante todo el tiempo. Es una obra bastante conocida, sin embargo, se sabe poco de su autor. En esta obra, Manilio escribe 5 libros, y en el primero está dedicado a la astronomía. Él habla del cosmos, las estrellas, las hipótesis sobre el origen del cosmos, los planetas y los cometas. En el libro segundo analiza las características de los signos del zodiaco y las posibilidades que las conjunciones ofrecen. En el tercero se describe el modo de determinar el horóscopo, porque acuérdense que los antiguos, pues ellos trabajaban
muchísimo para levantar una carta natal. Nosotros abrimos la computadora y decimos dónde naciste, y a qué hora naciste, y en qué lugar naciste, y tenemos la carta natal. Gracias pues a toda la gente que nos ha precedido y que nos ha dado estos maravillosos recursos. En el cuarto libro, en donde se habla del parte de la fortuna, pues se analizan los signos zodiacales y el influjo sobre los cuerpos humanos mediante las llamadas influencias. Y en el quinto se examinan los signos extrazodiacales, que el tema se ve muy interesante. Aquí está un párrafo de es una copia de lo que se escribió en este libro. En este libro, como les decía, en el libro cuarto, él dice lo siguiente: hemos de entender el modo por el que llega la riqueza y saber que es únicamente por la parte de la fortuna, la cual siempre hemos de calcular mediante la distancia del Sol a la Luna a partir del ascendente en actividades diurnas y nocturnas, por las razones expuestas en este estudio de la vida. Bueno, esto es simplemente para que ustedes sepan qué es el parte de la fortuna y que viene desde hace muchos, muchos siglos. También dice, apunta lo siguiente: cuando los regentes de dichas partes fueran fuertes, el nativo tendrá gran riqueza, máxime si las luminarias lo testifican con un testimonio de semejanza. Con ello, además, Saturno indicará que la riqueza del nativo ha de venir por edificios o cultivo de la tierra o la navegación. Júpiter hablará de que su riqueza va a provenir del mundo, la fama, la sociedad o por donativos de religión. En caso de que fuéramos obispos o papas, ¿no? Podríamos tener esa bendición. Bueno, aquí les estoy poniendo una carta de alguien que conozco que me llamó mucho la atención porque es una persona muy afortunada. O sea, ya cada 10 años se saca un premio en algún juego de azar. Y entonces, revisando yo su carta, bueno, ¿por qué es tan afortunada? Bueno, pues veo varias cosas. La primera es que tiene Neptuno en el ascendente. Entonces, bueno, esto habla de que ella va a tener esta intuición para saber por dónde va la cosa. La segunda es que tiene Júpiter en cúspide de casa 2, regido, o sea, dueño de Sagitario, en el que se encuentra en domicilio. Sin embargo, podemos observar, este es el parte del infortunio, que lo vamos a conocer a continuación, y este es el parte de la fortuna, que se encuentra en la casa 6, las dos. Entonces, bueno, los temas de trabajo podrían estar muy afortunados en su caso y también desafortunados, dependiendo. Pero fíjense qué pasa. Pues resulta que en esta fecha, no, este es un pronóstico, porque ella me preguntó por qué cada 10 años yo me saco un premio, y entonces, bueno, hay una explicación. Por la técnica de Atacides, que es lo que estoy haciendo aquí, pues resulta que en los siguientes 10 años, después del último premio que ha tenido, el Sol va a tocar a Júpiter en Sagitario en su casa 2. Entonces era lo que les comentaba. La fortuna también se asigna de alguna manera a los planetas que son ángeles en nuestra carta, que ya lo sabemos, son Júpiter y Venus. Entonces, en este caso, pues su rueda de la fortuna está en la casa 6, pero su rueda de la fortuna, observen que hace un gran trígono a la cúspide de la casa de los premios. Y fíjense que que en mi caso, ahorita que lo veo, en alguna ocasión tuve un premio por un programa que había del boletazo, y justamente con este Plutón en casa 11 me saqué un carro. Entonces, bueno, aquí lo estoy viendo otra vez, no me había dado cuenta, pero aquí estoy viendo que se le forma un gran trígono. Bueno, ya lo tiene natal, pero los planetas, por ejemplo, aquí Plutón toca Venus, que está dándole algo afortunado, ¿no? Está afortunando el evento. Y Urano
está tocando al infortunio y hay que ver de qué manera los premios en su vida traen algunas cosas negativas, porque así es. El efecto es positivo por un lado y negativo por el otro. Porque a lo mejor ella a raíz de tantos premios pues ya no quiere trabajar. Ahí está el infortunio tan sencillo como eso. Entonces, de esta manera podemos entender por qué la fortuna, nuestra rueda de la fortuna, fíjense, ella lo tiene natal en esta casa y en esta época de su vida que estoy calculando para, bueno, dentro de algunos años, la rueda de la fortuna está en la casa 2. Entonces, ven, es muy posible que en esta época ella obtenga algún premio. Bueno, también nos dice el libro del Astronomicon que Marte indica que proviene de una dirección o jefatura, algo que proviene del trabajo. Esto pues no es difícil de imaginar. Lo sabemos ya que Marte nos va a traer dinero de trabajo. O porque somos unos grandes militares, somos generales o mandamos a algún grupo y asimismo Venus nos va a traer dinero de donaciones de amigos o por las mujeres con las que nos vinculamos. Mercurio ya sabemos que siempre nos va a traer dinero de negocios o de publicaciones o de seminarios que tengamos que dar. Saturno tiene conexión con la parte de la riqueza y se asocia a Júpiter en la figura. Indicará también herencias que ha de recibir, más aún cuando esté en los ángulos superiores, ascendente y medio stellar. Saturno, que normalmente es un planeta maligno, bueno, pues vemos que en esta posición nos puede traer algunas cosas buenas. Júpiter, cuando está en un signo común o tiene una aplicación con la luna, como en el caso que les mencioné, ya está Júpiter en casa 2, bueno, pues en este caso va a indicar que el nativo tendrá o recibirá herencia de extraños. Si los planetas de la misma naturaleza, que los planetas regentes de la parte de la fortuna, porque hay que observar en dónde se encuentra quién está dispositando a nuestra parte de la fortuna. O sea, van a testificar sobre ellos, la riqueza será continua e invariable. Bueno, esto pues es cuando de verdad la persona está súper bien aspectada. Y aquí les pongo esta lámina del polvo de estrellas de Carl Sagan y los misterios del cosmos por Stefan Roth Sisson. Bueno, hemos conocido hasta aquí esta valiosa información porque si no la conocían, pues ustedes van a tener ahora el ojo puesto en la rueda de la fortuna para conocer con anticipación de qué manera nuestra vida se va a beneficiar de una forma cotidiana. Cotidiana no puede ser, a menos que estemos hablando de una tasa del 1 en donde las cosas suceden todos los días. Pero va a ser constante. Eso sí, la rueda de la fortuna se va a estar manifestando una y otra vez, como en el caso de mi amiga que les he platicado. Les agradezco hasta aquí que nos sigan con este tema del parte de la fortuna. A continuación hablaremos del infortunio y como todos los jueves los invito a que nos sigan en Pronósticos Florales. Por favor, denos una manita arriba. De esta manera el conocimiento que estoy impartiendo llegará a más personas y como siempre les agradezco su atención. Soy Kitina Couturier y este trabajo lo hice en febrero del 2023. Vamos a cortar la grabación para seguir con el tema del infortunio. Un segundo.